Si crees que nada malo puede pasarte por burlarte de una procesión, escucha lo que voy a contarte. Porque después de aquella noche nunca volví a hablar con la misma voz. Y por un tiempo ni siquiera pude hablar. Me llamo Julián Ortega y fui sacerdote durante 12 años. Nací en un pequeño pueblo de Castilla, donde la religión no era solo una creencia, era la ley invisible que gobernaba cada gesto, cada palabra, cada silencio. Allí las procesiones de Semana Santa no eran un simple acto devoto, eran un desfile solemne de fe y tradición, una herencia que pasaba de abuelos a nietos, como si fueran reliquias vivas. Crecí con esas imágenes grabadas en la retina, hombres encapuchados, cargando pasos de madera tallada cirios que iluminaban la noche como si fueran estrellas cautivas, y el sonido grave de los tambores que parecía salir de las entrañas de la tierra. Desde niño me enseñaron que esas procesiones no debían interrumpirse ni siquiera mirar con burla. No te rías nunca de las cosas de Dios, me repetía mi abuela, mientras apretaba el rosario entre sus manos nudosas. Pero los años me cambiaron. Cuando entré en el seminario llevaba conmigo una fe limpia, pero también una cierta vanidad por el poder que creía que tendría al vestir la sotana. Con el tiempo, mi mirada hacia las ceremonias se volvió más mecánica, menos reverente. Celebraba misas, bendecía casas, escuchaba confesiones, y poco a poco la solemnidad se convirtió en rutina. Recuerdo bien el año en que empezó todo. Era Semana Santa y el pueblo se preparaba para la procesión más importante, la del Santo Sepulcro. Llevaba 2 semanas lloviendo y la humedad había impregnado cada rincón. Las túnicas estaban pesadas, los estandartes desprendían un olor a moho y los vecinos murmuraban sobre suspender el recorrido. Yo, cansado de los preparativos, hice un comentario que más tarde lamentaría. Con tanta agua el Señor resucitará antes en una barca que en Jerusalén. Lo dije en tono de chiste delante de otros sacerdotes. Algunos se rieron, otros guardaron silencio incómodo. Esa noche, mientras esperaba el inicio de la procesión, me quedé en la sacristía revisando papeles. El párroco mayor, el padre Anselmo, se me acercó con paso lento. Sus ojos hundidos y brillantes me miraron fijamente. No juegues con lo que no entiendes, Julián. La fe no es un chiste. Yo respondí con una sonrisa forzada. No quería discutir con él, pero tampoco me tomé sus palabras en serio. Afuera los cofrades empezaban a organizarse. El sonido de los tambores retumbaba en las paredes de piedra, y una ligera niebla cubría la plaza. Salí al atrio y me coloqué junto a los demás clérigos. El paso del Santo Sepulcro apareció desde el interior de la iglesia, cargado por 12 hombres con la urna de cristal y la figura de Cristo yacente en su interior. Las velas proyectaban sombras alargadas sobre las fachadas antiguas y un murmullo de plegarias llenaba el aire. Fue entonces cuando no sé por qué un impulso de ironía se apoderó de mí. Me incliné hacia un monaguillo y le susurré algo burlón sobre lo lento que caminaban, como si los cargadores fueran fantasmas arrastrando sus cadenas. El chico soltó una risa ahogada, y en ese mismo instante
Algo cambió en el ambiente. El aire se volvió frío, a pesar de que el día había sido templado. Los cirios parecieron parpadear todos a la vez, y el sonido de los tambores se ralentizó como si cada golpe estuviera más lejano. Sentí un peso extraño en la garganta, como si una mano invisible me apretara desde dentro. Quise tragar saliva, pero me costó. Continuamos el recorrido, y yo traté de ignorar la sensación. Pero a cada calle que doblábamos el malestar aumentaba. En cierto momento intenté cantar una estrofa del himno procesional, y nada salió de mi boca, ni un susurro. Mis labios se movían, pero no había voz. Miré a mi alrededor alarmado, pero nadie parecía notar mi mudez repentina. Solo el padre Anselmo, desde unos pasos detrás, me observaba con esa misma mirada de advertencia. No dijo nada, pero su gesto lo decía todo. Esto no era casualidad. Cuando la procesión terminó y volvimos al templo, me aparté hacia la sacristía buscando un vaso de agua. Tosí, intenté pronunciar mi nombre, cualquier palabra, pero apenas salió un sonido ronco, como si mi garganta estuviera llena de polvo. Sentía un calor interno, pero no en la piel. Era como si ardiera desde dentro, justo donde antes estaba mi voz. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi cama, con una vela encendida, tratando de entender qué me había pasado. Repasé cada momento, cada palabra, cada burla. Y aunque no quería admitirlo, algo dentro de mí sabía que aquello era un castigo. No uno cualquiera. Un castigo que venía de un lugar donde las disculpas ya no eran suficientes. Al amanecer fui a buscar al padre Anselmo. Tenía que hablar con él, aunque fuera a señas. Pero cuando llegué a su habitación lo encontré de pie como si me hubiera estado esperando. «¿Ya empezó, verdad?», preguntó. Yo asentí. «Entonces escucha, Julián, porque lo que te voy a decir no es para cualquiera». El padre Anselmo me indicó que cerrara la puerta. Sus manos temblaban ligeramente, no de debilidad, sino como si llevara demasiado tiempo guardando algo que pesaba más que él mismo. Se sentó frente a mí, sus ojos fijos en los míos, como si quisiera asegurarse de que no iba a apartar la mirada. «Lo que te ocurre no es una enfermedad de la garganta ni un accidente», dijo con voz grave. «Esto le pasó antes a otros, y casi nunca termina bien». Quise preguntarle, «¿A qué te refieres?», pero apenas conseguí articular un susurro ronco. Mi voz parecía haberse escondido en lo más profundo de mi cuerpo inaccesible. Él comprendió mi frustración y continuó. «Hace muchos años, cuando yo era joven como tú, hubo otro sacerdote en este pueblo, el padre Mauro, un hombre brillante pero arrogante. Durante una procesión de la Virgen del Dolor, se permitió bromear delante de los feligreses, ridiculizando las lágrimas de las mujeres y el paso solemne. Aquella misma noche perdió la voz y no la recuperó jamás. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Anselmo se inclinó hacia mí. «No fue un simple castigo, Julián, fue una advertencia, porque hay momentos y lugares donde las burlas no se pierden en el aire, sino que son escuchadas por quienes caminan con nosotros
aunque no los veamos. Me quedé inmóvil intentando asimilarlo. Espíritus quise decir, pero solo salió un sonido roto, un eco ahogado. Llámales como quieras, prosiguió él, pero no son almas que buscan consuelo. Son guardianes de lo sagrado y no perdonan la irreverencia. La habitación se sentía cada vez más fría. Afuera las campanas daban las primeras horas de la mañana y cada tañido parecía retumbar dentro de mi cabeza. El padre Anselmo se levantó y caminó hacia un armario viejo. De él sacó un pequeño relicario de plata ennegrecida por el tiempo. Me lo colocó en las manos. Esto perteneció al padre Mauro. Lo guardé después de su muerte. Dicen que en sus últimos días apenas podía escribir y que sus notas estaban llenas de dibujos extraños, sombras con túnicas, rostros tapados. Y frases que repetían una y otra vez. No era yo el único que escuchaba los pasos. La piel de mis brazos se erizó. Anselmo me advirtió que no volviera a burlarme de nada que tuviera carácter sagrado y que evitara salir solo después de la medianoche durante los días de procesión. Pasé el resto de la jornada intentando cumplir con mis deberes. La gente me hablaba y yo asentía o escribía respuestas rápidas en papel. Algunos pensaban que era una afonía pasajera, otros que estaba castigándome con un voto de silencio. Nadie sospechaba lo que realmente había pasado. Esa noche, sin embargo, ocurrió algo que me hizo entender que el padre Anselmo no había exagerado. Estaba en mi habitación repasando unos textos litúrgicos a la luz de una vela cuando escuché un sonido que no tenía sentido pasos. No en el pasillo, no en la calle, sino dentro de mi propia habitación. Me quedé completamente quieto. Los pasos eran lentos como si alguien caminara arrastrando las suelas. El suelo de madera crujía, aunque no había nadie visible. Intenté llamar, pero de mi garganta solo salió un gruñido seco. La vela parpadeó y durante un instante creí ver algo en la esquina, una figura alta cubierta con una túnica oscura, el rostro completamente tapado por una capucha. Parpadeé y ya no estaba. Pero el aire se volvió tan frío que tuve que cubrirme con la manta. Los pasos continuaron un rato más hasta desvanecerse por completo. Al amanecer fui directo a la iglesia para encontrarme con Anselmo, pero no lo vi por ninguna parte. Pregunté a los feligreses y a otros sacerdotes y me dijeron que había salido de madrugada por asuntos importantes. No regresó en todo el día. La segunda noche me obligué a mantener la vela encendida más horas. Me repetía que todo era producto de mi mente, un efecto de la culpa y del miedo. Pero cerca de las 3 de la mañana, el sonido volvió. Esta vez no eran pasos, sino un leve golpeteo en la puerta rítmico pausado. 3 golpes silencio, 3 golpes más. Me acerqué despacio con el corazón martillándome el pecho. Puse la mano en la madera y sentí algo helado al otro lado, como si la temperatura cayera solo en ese punto. No abrí. No podía. Al día siguiente, mientras tomaba café en la sacristía, una anciana del pueblo, doña Estefanía, se me acercó. Me miró fijamente y dijo: «Hijo, los de las túnicas han estado rondando tu ventana.
No supe qué responderle. Ella se persignó y me susurró: «Si escuchas que te llaman por tu nombre, en la procesión no respondas. Nunca respondas». Sus palabras me dejaron con más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué yo? Y lo más inquietante, ¿qué pasaría si respondía? Aquella misma tarde empezó a llover. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el olor a cera y a humedad impregnaba cada rincón del templo. El padre Anselmo aún no había regresado, y algo dentro de mí me decía que su ausencia estaba relacionada con lo que me estaba pasando. No lo sabía entonces, pero la noche siguiente sería peor, mucho peor. La tercera noche comenzó con un silencio extraño, como si incluso la lluvia hubiera decidido detenerse para escuchar. Me quedé en mi habitación, la vela encendida, las manos inquietas, jugueteando con el relicario que me había dado el padre Anselmo. Lo abrí una y otra vez esperando encontrar dentro algún mensaje oculto, pero solo había un pequeño trozo de tela oscura raída que desprendía un olor antiguo a cera quemada y humo de incienso. La sacristía estaba cerrada desde la tarde y nadie había visto regresar a Anselmo. Me acerqué a su cuarto, llamé suavemente y no obtuve respuesta. La puerta estaba entreabierta, así que la empujé. El interior estaba en penumbra. La cama estaba hecha impecable y sobre la mesilla descansaba un cuaderno de tapas negras. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de anotaciones desordenadas, oraciones latinas, mezcladas con frases casi ilegibles, dibujos de rostros sin ojos, y en varias páginas, repetida decenas de veces, la misma advertencia: no contestes, no contestes, no contestes. Llevé el cuaderno a mi habitación y lo dejé junto a la vela. No sabía si estaba violando su intimidad, pero sentía que todo esto tenía que ver conmigo. Cerca de la medianoche el aire comenzó a cambiar. No era solo frío, tenía un peso, una densidad que me oprimía el pecho. Las llamas de la vela se inclinaron como empujadas por un viento que no sentía en la piel. Fue entonces cuando lo escuché. «Julián». Era un susurro grave arrastrado que parecía venir de todas partes y de ninguna. Tragué saliva intentando no entrar en pánico. Recordé las palabras de doña Estefanía: si escuchas que te llaman, no respondas. Me quedé inmóvil, los ojos fijos en la puerta. El susurro volvió esta vez más cerca, como si estuviera al otro lado de la madera. «Julián, abre». La vela parpadeó con fuerza, proyectando sombras que parecían retorcerse en las paredes. No respondí. Me limité a apretar el relicario con tanta fuerza que sentí el metal marcarme la palma. Entonces comenzaron los golpes, lentos, acompasados, 3 golpes. Silencio. 3 golpes más. Cada impacto hacía vibrar la puerta y mi estómago. «Sé lo que hiciste», dijo la voz esta vez con un tono que me heló la sangre. Me levanté de golpe y empujé un pequeño armario contra la puerta. No sabía si serviría de algo, pero necesitaba poner una barrera entre lo que fuera que estaba ahí fuera y yo. El silencio volvió. Pensé que había terminado, pero de pronto sentí algo rozando la ventana. Me acerqué con cautela.
Afuera la calle estaba vacía. Solo vi una figura inmóvil al final de la plaza alta, cubierta con una túnica negra y capucha sin rasgos visibles. No se movía, pero su presencia era como una presión contra mi pecho. Apagué la vela, me metí en la cama y recé en silencio, aunque cada palabra se ahogaba en mi garganta muda. No sé en qué momento me quedé dormido, pero al despertar había marcas en la puerta, 3 arañazos profundos, como si alguien hubiera pasado uñas de hierro sobre la madera. Al salir a la calle esa mañana, me crucé con doña Estefanía otra vez. Me miró fijamente, luego miró mis manos. «Ya te han tocado», dijo. «Ahora no basta con callar, tienes que reparar». Intenté preguntarle cómo, pero solo salió de mi boca un sonido áspero incomprensible. Ella suspiró. «Habla con Tomás el campanero. Él sabe lo que pasó con Mauro. Y lo que tienes que hacer antes de que sea tarde». Fui directo al campanario, una torre vieja que dominaba el pueblo. Tomás, un hombre encorvado y de barba blanca, estaba afinando las cuerdas de las campanas. Cuando me vio, frunció el ceño como si ya supiera por qué estaba allí. Me hizo una seña para que subiera hasta la plataforma. El aire olía a polvo y bronce viejo. Me señaló un banco de piedra y se sentó frente a mí. «Así que te llamaron», dijo sin rodeos. «Y no respondiste. Eso es bueno. Pero no durará. Si ya sabes su nombre, vendrán una y otra vez. Y cada vez más cerca». Tomás me contó que esas figuras no aparecían por casualidad. Eran los custodios del paso espíritus que protegían el sentido de las procesiones y que castigaban a quienes se burlaban o interrumpían su solemnidad. No mataban, pero arrancaban lo más valioso que tenían sus víctimas: su voz, su fe, su cordura. Al padre Mauro le quitaron la voz porque habló con burla, pero a otros les quitaron la razón. Dijo mirándome con seriedad: «Si quieres recuperar lo que perdiste, tendrás que caminar la procesión, pero no como sacerdote». No entendí. Tomás continuó: «Tendrás que hacerlo como penitente, con la cara cubierta y los pies descalzos en la madrugada, sin que nadie del pueblo lo sepa. Y si vuelven a llamarte, esta vez tendrás que responder». Mis manos sudaban. Recordaba la voz en la puerta, el frío, la figura al final de la plaza. La idea de responder me aterraba, pero algo en su mirada me decía que no tenía alternativa. «Si no lo haces, Julián», añadió Tomás en un susurro, «no volverás a pronunciar una palabra en tu vida». Pasé todo el día con las palabras de Tomás taladrándome la cabeza. Tendrás que caminar la procesión como penitente. Y si vuelven a llamarte, responder. Era como aceptar una condena a ciegas. No sabía si aquello me devolvería la voz o me hundiría más en la oscuridad que ya me rondaba. Al caer la tarde fui a la sacristía y tomé prestada una túnica negra de penitente, de las que se usaban en las procesiones de Viernes Santo. La capucha cubría todo el rostro, dejando solo 2 pequeños agujeros para los ojos. Encontré también un cinturón de cuerda y lo até con un nudo simple, sintiendo su aspereza contra mis manos.
Cuando llegó la medianoche salí de mi habitación sin encender luces. El suelo de piedra estaba helado bajo mis pies descalzos. El relicario del padre Mauro colgaba de mi cuello y en el bolsillo llevaba el cuaderno de Anselmo, como si ambos objetos pudieran protegerme. Afuera el pueblo dormía. Las calles estaban desiertas, apenas iluminadas por la luz mortecina de la luna. Tomás me esperaba en la plaza vestido igual que yo, con un farol pequeño en la mano. No dijo nada. Solo asintió y comenzó a caminar hacia el inicio del recorrido procesional. La ruta estaba marcada en mi memoria. Las mismas calles estrechas, las esquinas donde cada año se detenía el paso, los balcones donde colgaban mantos bordados. Pero esa noche no había música, ni rezos ni fieles. Solo el eco de nuestros pasos, que sonaba demasiado fuerte en el silencio. A medida que avanzábamos, sentí que el aire se hacía más pesado. La niebla empezó a filtrarse por las calles, cubriéndolo todo con una manta espesa. Apenas podía ver el farol de Tomás a unos metros delante. Fue en la tercera esquina donde lo escuché. Un susurro idéntico al de aquellas noches anteriores, Julián. Me detuve en seco. El corazón me golpeaba el pecho con violencia. Tomás giró ligeramente la cabeza, pero siguió caminando. Yo recordé su advertencia. Si vuelven a llamarte, tendrás que responder. Respiré hondo. El frío se metía entre la túnica y mi piel. Entonces lo escuché de nuevo más cerca, Julián. Aquí. No sabía qué decir. La voz no sonaba humana. Tenía un timbre grave antiguo, como si fuera un eco de siglos atrás. Temblando murmuré: «Estoy aquí». El silencio que siguió fue tan intenso que me dolieron los oídos. Sentí un cambio brusco en el aire, como si la calle entera se hubiera inclinado hacia mí. Y entonces lo vi. Entre la niebla, a pocos pasos, se delineó una figura alta cubierta con una túnica oscura idéntica a la mía, pero el tejido parecía moverse como humo. Bajo la capucha no había rostro, solo una negrura densa que parecía absorber la luz. Caminó hacia mí sin producir sonido alguno. «Te burlaste del paso», dijo, y aunque su voz no era fuerte, resonaba dentro de mi cabeza. No pude moverme. Sentí una presión en el pecho y en la garganta, como si sus palabras fueran manos invisibles apretando mi carne. «Has sido marcado», continuó, «y solo hay dos caminos: callar para siempre, o cargar el peso que despreciaste». La figura levantó la mano. En ella apareció una pequeña cruz de madera oscura tosca con vetas que parecían venas. Me la tendió. Mis manos, como movidas por una voluntad ajena, la tomaron. En el momento en que mis dedos la rozaron, una corriente fría me atravesó, y un murmullo lejano llenó mis oídos, rezos, llantos, cantos apagados, voces que no reconocía, pero que parecían querer entrar en mí. «Camina», ordenó. Obedecí. Tomás se había detenido más adelante esperándome.
No hizo preguntas. Retomamos la marcha y dimos toda la vuelta al recorrido procesional. Cada paso con la cruz en las manos me pesaba más no en los brazos, sino en el alma. Sentía que llevaba algo que no era mío y que cada metro que avanzaba lo hacía más parte de mí. Cuando finalmente llegamos de nuevo a la plaza, la figura ya no estaba. La niebla comenzó a disiparse y Tomás se acercó a mí. «Si has aceptado el peso, ahora tienes que cumplir», dijo. «No puedes dejar la cruz hasta que termine el ciclo». Quise preguntarle qué significaba el ciclo, pero mi voz seguía rota apenas un susurro áspero. Él me miró con seriedad. «El ciclo acaba cuando ellos lo deciden, o cuando ya no quedas tú». Esa frase me acompañó el resto de la noche. Me acosté con la cruz en las manos, incapaz de apartarla, temiendo que si la soltaba la figura volvería. Y esta vez no me daría opción. No sabía que al día siguiente el pueblo entero iba a darse cuenta de que algo me estaba pasando. Y algunos, en lugar de ayudarme, intentarían apartarme de todo lo que consideraban sagrado. Desperté con el sol filtrándose débilmente entre las cortinas. La cruz de madera seguía en mis manos tan fría como la noche anterior. Intenté dejarla sobre la mesa, pero un impulso extraño me obligó a aferrarla de nuevo, como si soltarla fuera equivalente a arrancarme una parte del cuerpo. Mi voz seguía rota, apenas un hilo áspero que se ahogaba en cuanto intentaba articular algo más de 2 palabras seguidas. Salí a la calle con la cruz escondida bajo la túnica. El aire estaba impregnado de un olor a cera derretida y humedad. El pueblo se movía despacio como cualquier mañana después de Semana Santa, pero noté que más de uno me miraba con recelo. Doña Estefanía estaba sentada frente a su puerta como siempre. Me miró y frunció el ceño. «No debiste aceptar, hijo», susurró cuando pasé junto a ella. «Ahora no basta con devolver lo que perdiste. Tienes que pagar por lo que tomaste a la ligera». Seguí caminando sin detenerme. Llegué a la iglesia con la intención de buscar al padre Anselmo, pero aún no había regresado. En su lugar encontré al sacristán, un hombre joven que parecía incómodo al verme. «El campanero me habló de ti», dijo con un tono que intentaba ser casual. «Dice que hiciste el recorrido anoche». «¿Es cierto?». No respondí. No quería que más gente supiera lo que había pasado. Él se inclinó hacia mí bajando la voz. «Ten cuidado. No todos aquí quieren que recuperes la voz. Hay quienes prefieren que te quedes callado para siempre». Esa advertencia me persiguió durante toda la mañana. A mediodía decidí ir al mercado a comprar algo de pan. Mientras caminaba por los puestos, noté que 2 hombres me seguían a distancia. No eran del pueblo. Sus rostros me resultaban desconocidos. Llevaban sombreros bajos y capas oscuras demasiado gruesas para el clima templado. Cuando me detuve en un puesto, ellos también se detuvieron. Aceleré el paso. Giré por una calle lateral, intentando despistarlos. Llegué hasta el viejo lavadero municipal abandonado desde hacía años. El lugar estaba vacío, o al menos eso creí. Una voz surgió desde la sombra. «Te marcaste solo», dijo uno de ellos,
apareciendo desde una columna. Ahora eres un eslabón débil. El segundo hombre salió detrás de él. Sus ojos tenían un brillo extraño, fijo, casi febril. «No puedes andar por ahí con lo que llevas», añadió. «Esa cruz no es un trozo de madera cualquiera». Me aparté un paso apretando la cruz contra el pecho. El primero sonrió de forma torcida. «Si la entregas ahora quizá todo termine. Si no, ellos vendrán por ti». Quise preguntar quiénes eran ellos, pero de mi garganta solo salió un ruido rasposo. El segundo hombre me miró con desdén. «Ya están más cerca de lo que crees, y no habrá campanero ni anciana que pueda ayudarte cuando crucen el umbral». Se dieron media vuelta y se alejaron por el callejón, dejándome con un nudo en el estómago. No eran simples curiosos, sabían demasiado tal vez, incluso más que Tomás o doña Estefanía. Esa noche Tomás vino a buscarme. Llevaba una expresión grave. «Te vieron con la cruz», dijo. «Ya no podrás moverte por el pueblo como antes. Y no me refiero a la gente, sino a ellos». Me llevó de nuevo al campanario. Allí sacó de un arcón un viejo manto negro con bordados rojos raído por el tiempo. Esto se usaba en las procesiones penitenciales de madrugada, explicó. Solo quienes tenían cuentas pendientes con los custodios podían vestirlo. Si lo llevas ellos sabrán que aceptas el trato y que estás dispuesto a pagarlo. Me puso el manto sobre los hombros. El peso era extraño, como si estuviera hecho no solo de tela, sino de algo más, algo invisible pero tangible. «Esta vez no caminarás solo», añadió. «Pero debes entender algo si en cualquier momento escuchas tu nombre y dudas antes de responder, perderás más que la voz». Yo asentí. Mi garganta ardía con el deseo de hablar, de gritar, pero la mudez seguía clavada en mí como una maldición. Tomás me señaló la cruz que todavía apretaba contra el pecho. «Mañana, cuando caiga la noche, el ciclo continuará. Y esta vez será en el camposanto». La sola idea me heló la sangre. El cementerio estaba en las afueras, y de noche era un lugar donde pocos se atrevían a poner un pie. Pero entendía que esto no era una elección, había entrado en un camino que no podía abandonar sin pagar un precio. Al salir del campanario, vi a lo lejos, al final de la calle, una silueta inmóvil bajo una farola, alta, cubierta con túnica. No se movía, pero yo sabía que me estaba mirando, y comprendí que el tiempo para reparar se estaba acabando. La noche siguiente llegó con un cielo limpio sin luna tan oscuro que el pueblo parecía sumergido en tinta. Me vestí con el manto negro que Tomás me había dado, el bordado rojo reluciendo débilmente bajo la luz de la vela. La cruz de madera seguía en mis manos como si se hubiera convertido en una extensión de mi propio cuerpo. Tomás me esperaba en la entrada del camposanto, llevando su farol pequeño y una campana de mano que tintineaba suavemente. «Recuerda», me dijo con voz grave, «no rompas el paso, no sueltes la cruz, y si te llaman, responde sin dudar». Cruzamos la verja de hierro. El chirrido resonó en la noche como un lamento. Dentro, las lápidas blancas brillaban débilmente
y el aire olía a tierra húmeda y flores marchitas. Caminamos en silencio por los senderos estrechos, el farol proyectando sombras deformes sobre los nichos. A mitad del recorrido lo sentí, esa presión en el pecho, ese frío que no venía del viento. La campana de Tomás se detuvo y su farol parpadeó. Entonces la voz: Julián. Esta vez sonaba diferente, más profunda, más cerca, como si estuviera dentro de mi cabeza. No dudé. «Estoy aquí», respondí con la voz rota pero audible. La oscuridad entre las lápidas pareció espesarse. De ellas surgieron 3 figuras con túnicas negras, sus capuchas tan bajas que no se veía un solo rasgo. Caminaban despacio, pero cada paso parecía acortar la distancia más de lo posible. Una de ellas llevaba un estandarte roto con un bordado que apenas se distinguía. Otra sostenía un incensario que desprendía un humo gris y pesado. La tercera no llevaba nada, pero de su túnica caían gotas oscuras que desaparecían al tocar el suelo. Se detuvieron frente a mí. La del incensario habló: «Has cargado el peso que despreciaste». Pero la burla dejó una herida, y esa herida debe cerrarse. ¿Cómo?, pregunté, mi voz vibrando como si cada palabra costara un esfuerzo inmenso. La figura del estandarte levantó el trozo de tela hacia mí. Pude distinguir el bordado, el Santo Sepulcro, igual al que había desfilado el día que me burlé. «Caminarás por última vez», dijo, «pero esta vez no en las calles de tu pueblo». El suelo bajo mis pies empezó a temblar. El olor a incienso se volvió tan fuerte que mareaba. De pronto ya no estábamos en el cementerio. Me encontré en una calle empedrada que no reconocía, flanqueada por muros altos y balcones vacíos. No había cielo. Sobre nosotros solo había una negrura densa como un techo de humo. A lo lejos comenzó a sonar un tambor lento. El sonido se acercaba y pronto vi una procesión, figuras encapuchadas, pasos de madera tallada, cirios, que iluminaban rostros que parecían de cera. Pero todos se movían con una rigidez antinatural. Algunos cargadores tenían las manos ennegrecidas, otros caminaban descalzos sobre brasas encendidas sin inmutarse. Me colocaron detrás del paso del Santo Sepulcro. No sentía mi propio cuerpo. Mis pies se movían solos siguiendo el ritmo de los tambores. A cada calle que doblábamos, veía miradas desde las ventanas, rostros pálidos con los ojos hundidos que susurraban palabras que no entendía. En cierto momento, el paso se detuvo. La figura del incensario se acercó a mí. «Aquí decides», dijo, «seguir y entregar tu voz para siempre, o detenerte y cargar este peso hasta el final de tus días». Miré la cruz en mis manos. Recordé la primera noche, la risa del monaguillo, las advertencias de Anselmo, la mirada fija de doña Estefanía. Entendí que no era solo mi voz lo que estaba en juego, era el respeto por algo que no comprendía del todo, pero que ahora sabía que existía. «Prefiero callar», susurré. Las figuras asintieron. La procesión reanudó la marcha y una sensación extraña recorrió mi garganta, no dolor, sino vacío. Cuando quise pronunciar algo, nada salió.
ni un susurro. Mi voz se había ido suave silenciosamente como una vela apagada por un soplo. De pronto, estábamos de nuevo en el camposanto. El farol de Tomás brillaba débilmente y él me miraba con una mezcla de tristeza y alivio. «Has elegido», dijo, «y ahora vivirás con ello». Salimos en silencio. Afuera el pueblo dormía ajeno a lo que acababa de pasar. Desde entonces no volví a hablar. Nadie supo nunca la verdad completa. Algunos dijeron que era una promesa, otros que era locura. Pero cada Semana Santa, cuando veo pasar la procesión del Santo Sepulcro, siento un frío en el pecho y escucho muy lejos el eco de mi propio nombre susurrado en la oscuridad. Con el paso de los días, mi vida se convirtió en una rutina silenciosa. La gente del pueblo se acostumbró a verme sin pronunciar palabra. Al principio intentaban conversar, pero después de un par de intentos frustrados, empezaron a evitarme. Era más fácil hablar de mí a mis espaldas que mirarme a los ojos. El padre Anselmo regresó al cabo de una semana. Cuando me vio entendió al instante lo que había pasado. Me llevó aparte al viejo confesionario y allí me miró con una compasión extraña, como si supiera que ya no había nada que hacer. «Lo aceptaste», dijo. «Ahora eres uno de los que callan. No creas que eres el único». Quise preguntarle cuánto sabía como yo, pero solo conseguí abrir y cerrar la boca como un pez fuera del agua. Anselmo puso una mano en mi hombro. «No es un castigo eterno», susurró. «Solo dura hasta que el peso se equilibre. Y eso, hijo, puede ser una vida entera o algo más». A partir de ese día, cada Semana Santa, me colocaba en el mismo lugar de la procesión, al final con el manto negro y la cruz de madera en las manos. Nadie me lo pedía. Era como si algo más fuerte que mi voluntad me arrastrara allí. Caminaba en silencio, sintiendo que las miradas de los custodios se posaban sobre mí desde las esquinas oscuras, aprobando mi presencia. Pero hubo un año en que todo cambió. El pueblo había decidido acortar el recorrido de la procesión por las lluvias. Los jóvenes cofrades bromeaban entre ellos, haciendo comentarios parecidos a los que yo había hecho aquella noche fatal. Yo estaba junto al atrio esperando para unirme, cuando escuché claramente un susurro detrás de mí. «Llámalos». Me giré, y allí estaba una figura encapuchada inmóvil en la penumbra de la sacristía. No era uno de los penitentes humanos. Reconocí la negrura bajo la capucha, esa ausencia de rasgos que me había marcado para siempre. «Llámalos», repitió. «Enséñales que no es un juego». Entendí de inmediato. No querían que yo cargara solo con la deuda. Querían que otros también pagaran por su burla. Me debatí durante un instante. Podía negarme romper ese pacto tácito, tal vez incluso provocar que vinieran por mí de nuevo. Pero cuando miré a esos muchachos riendo y golpeándose las espaldas, vi mi propio reflejo de hace años. Y recordé el frío en la garganta, el sonido de mi nombre susurrado en la noche.
Me di media vuelta y avancé hacia ellos. No pronuncié palabra, pero los miré fijamente, uno por uno, dejando que mi silencio hablara. Y aunque no podían oír la voz que había perdido, creo que algo les llegó. Porque poco a poco fueron callando hasta que la procesión comenzó en un silencio absoluto. Esa noche en mi habitación, el relicario de Mauro cayó de la mesilla por sí solo. Se abrió y del trozo de tela raída se desprendió un olor intenso a incienso. No había nadie allí, pero sentí que ya no estaba del todo solo, que de algún modo los custodios me habían aceptado como parte de su procesión invisible. Desde entonces, vivo con la certeza de que cada palabra que no pronuncio, cada burla que detengo antes de que salga de una boca ajena, es un paso más en un camino que no sé si algún día terminará. Y aunque mi voz nunca regresó, he aprendido que hay silencios que pesan más que cualquier sermón, y que a veces son esos silencios los que mantienen viva la fe que otros intentan ridiculizar. Porque en este pueblo las procesiones no solo se caminan con los pies, también se caminan con la voz que uno pierde, y con las voces que en la oscuridad nunca dejan de llamarte por tu nombre.